nombre es Martín, vivo acá en Moreno, ¿no? Hace ya muchos años. Siempre viví por la zona porque de chico vivía en San Miguel, pero en Trujuy, que es limítrofe. En Trujuy es limítrofe, tenés Trujuy Moreno y Trujuy San Miguel. Así que, bueno, nada, estudié también en la zona, bueno, pero al lado de San Miguel, la primaria, la secundaria, estudié en la UBA y ahora trabajo en Moreno, soy docente. A mediados y fines de los 90 se empezaba a sentir fuertemente toda la situación de crisis económica que había de alguna manera a nivel mundial y que en Argentina también se expresaba de alguna forma y no había en la Argentina ningunos elementos, vamos a decirle, estatales para contenerse esas situaciones de crisis que se estaban desencadenando, y no solo en Argentina, sino, digamos, en toda América Latina en ese momento estaba sufriendo esa situación de crisis, donde reformas estatales que tenían que ver con facilitar el movimiento de los capitales libremente, y que supuestamente eso iba a llegar a aumentar las inversiones y el desarrollo capitalista en la Argentina, y ese proceso, bueno, efectivamente no se dio. Hay muchas anécdotas de ese momento y muchos ejemplos de cómo el gobierno que se llamó menemista en ese momento se preparaba y organizaba la sociedad argentina para recibir la lluvia de inversiones que el gobierno de Menem las hablaba o las mencionaba en ese momento como revolución productiva. Y esa crisis pegó fuerte acá porque había una capa importante de trabajadores que estaban desocupados. Y el cierre de muchas empresas, y a su vez el proceso de privatización de las empresas estatales, generó un achicamiento y un vaciamiento de estas empresas muy importante. Muchos desocupados salían a protestar. Esta protesta principalmente se dio con los que se llamaban los ex-ypefianos. Salían a reclamar, todavía con su vieja identidad de haber sido trabajadores de YPF, y estas fuertes protestas se dieron principalmente en viejos pueblos o localidades petroleras como General Mosconi, Tartagal. Empezaban a salir, y su método de lucha y de protesta era un método no novedoso, pero sí intransigente. Estaban pidiendo algo que en ese momento no existía o no había, que era trabajo. En ese sentido, bueno, las represiones y a estas manifestaciones se hicieron sentir fuertes, ¿no? Hubo asesinatos, de ahí los nombres de los movimientos que surgieron en ese momento, como Teresa Rodríguez, Aníbal Verón, Oscar Barri. Era la tradición de lucha de todo lo que fue el movimiento obrero en los 70, las coordinadoras o fabriles en aquella época. Bueno, es retomado por este grupo, digamos, de ex-ypefianos, en su mayoría gente grande, acompañada de los jóvenes de estos pueblos que nunca habían trabajado. Estos movimientos, ¿no?, de Cutralcó, de Mosconi, lograron las primeras conquistas que se llamaron planes trabajar en aquel momento, que en aquel momento eran de 350 pesos, que eran 350 dólares. Es así como surge el movimiento de desocupados como movimiento piquetero. Después había discusiones, ¿no? Están los fogoneros, los piqueteros, en su comienzo estoy diciendo, no después, pero bueno, por quién era más intransigente, vamos a decirle. Claro, esos empiezan a surgir con pequeños grupos militantes asentados en barriadas humildes, pobres, que llevan adelante tareas del tipo de trabajo social, del tipo territorial, donde desarrollaban actividades culturales y sociales al interior de barrios humildes, como por ejemplo abrir biblioteca, ayuda escolar, y algún que otro merendero. No era fácil conseguir, digamos, mercadería para desarrollar este tipo de prácticas. Frente a este reclamo de trabajo de los primeros grupos de desocupados, se empiezan a conseguir una especie de subsidios similares a los planes trabajar,
pero que ya no se llamaban planes trabajar, sino que se llamaban jefe y jefa, y no eran de 350 pesos, sino que de 150 pesos. O sea, no eran de 350 dólares, sino de 150 dólares. Se generalizaron, pues se masificaron. Antes eran pequeños cupos o pequeñas cantidades para los que iban a reclamar, y el padrón que armaban esos grupos de personas para acceder a este beneficio, y después medio que se le dio un perfil, o se le intentó dar un perfil de carácter más universal, y todo aquel que estaba desocupado se podía anotar en cualquier institución, y hasta incluso las municipalidades mismas por un tiempo. Después empezaron, digamos, a agotar estos planes también, y la permanente movilización y organización que se venía gestando hacía que cada vez tendría que aumentar más el número de jefa y jefa, y empezar también a reclamar y a exigir alimentos, mercaderías con los cuales se desarrollaban comedores, y a la par de eso empezar a desarrollar proyectos que tiendan a pensar cómo se va discutiendo la cuestión del trabajo, que era lo que estaba faltando en ese momento. Entonces, a la par de que se discutía trabajo, también se pensaba la forma de cómo generarlo y organizarlo desde las mismas organizaciones. En ese mismo proceso, pero por esta zona, por zona oeste y zona norte, se da un poco más tardíamente el proceso de organización de los desocupados. Se empieza a generalizar más después del 2001, y con lo que fue toda la crisis del gobierno radical, y bueno, ¿no? Y todo lo que todos conocemos que tiene que ver con esto de que salió en helicóptero el gobierno de la Rúa. En ese momento, por ejemplo, en Merlo estábamos un grupo de compañeros haciendo una olla popular en la puerta del McDonald's. Porque, ¿qué pasaba? Pasaba que cada vez que estaba cerrando el McDonald's, la gente se abarratonaba afuera del McDonald's esperando que saquen las sobras de las comidas a media comer, o cosas que McDonald's cocinó y después no vendió, y cosas así. Estaban afuera esperándolo, y bueno, entonces con lo que se recolectaba, pidiendo día a día, incluso a la iglesia, a vecinos, a comerciantes, se armaban todos los días una olla popular en la puerta del McDonald's, llevando garrafas y qué sé yo. Bueno, la policía nos sacó un par de veces, finalmente se hizo una gran asamblea para ver de dónde eran la mayoría que iban ahí, y terminaban siendo la gran mayoría de estos compañeros que iban ahí eran del barrio Lago del Bosque, así que terminamos haciendo la olla popular, que después fue comedor, después fue merendero, después fue centro cultural, bueno, y actualmente hay un bachillerato popular, hay productivos, hay un centro cultural. Coincidíamos en los planes de lucha que en aquel momento estaban llevando adelante trabajadores del subte. En aquel momento, lo que hoy se conoce como los metros delegados o el sindicato del subte no existía como tal. Estaban todos afiliados a la UTA, y solo lo que había eran los delegados de dos líneas, creo que era la C y la B, ahora no me acuerdo, que estaban reclamando por mejoras salariales y por mejores condiciones de trabajo en el subte, poniendo sobre la mesa los problemas en la salud que trabajar bajo tierra genera para las personas, y frente a eso estaban reclamando la reducción de jornada de trabajo a 6 horas. Así que, y ellos cómo hacían, de alguna manera copiando también el método de las organizaciones desocupadas, de los piqueteros, eran tirándose a las vías e impidiendo de esa manera que circule el tren. Esto no era muy fácil, porque esto significa represión, significa persecución por parte de la empresa a los trabajadores, pero apoyado también por un sector del movimiento piquetero de aquella época, de los que planteábamos que había que salir a pelear por trabajo genuino, es que intercalaban ese plan de lucha con el bloqueo de boleterías y desbloqueo de molinetes por parte de las organizaciones de desocupadas, que hacíamos que la gente pase sin pagar el boleto en ese momento. Bueno, hemos recibido en eso también represión, hubo compañeros nuestros que terminaron presos, incluso de compañeros de acá de Merlo en ese momento también terminaron presos en esa pelea, y bueno,
fue una pelea de varios meses, pero que finalmente los compañeros del subte lograron las 6 horas. Al lograrse las 6 horas, la empresa necesita tomar más personal para seguir funcionando y logramos que muchos compañeros que en ese momento desocupados, pibes jóvenes que nunca habían trabajado, entren a laburar. Hoy en día uno de esos chicos, que era de Merlo, que era del centro comunitario que estamos ahí en el Lago del Bosque, es delegado del subte, es metro delegado del subte. El movimiento desocupado ha conseguido muchos logros. Hoy actualmente en todos los barrios del conurbano bonaerense están los movimientos desocupados, los piqueteros, organizando familias, organizando el territorio, y ya no es más terreno exclusivo de la iglesia y de los punteros del PJ. Y en este sentido ha habido un proceso de democratización en las barreras populares muy importante, que de alguna manera ha mutado en el periodo, si se quiere, kirchnerista, en donde muchas organizaciones fueron cooptadas por el Estado, pero muchas también siguieron organizándose en paralelo o de forma independiente del Estado, se siguieron movilizando, siguieron reclamando recursos al Estado, recursos que también las organizaciones que habían sido cooptadas por el Estado, se habían estatizado, de alguna manera también recibían, no digo que no, pero se empezó a complejizar un poco más el trabajo territorial y se empezaron a desarrollar, a profundizar bastante más estos productivos, estos emprendimientos productivos, las actividades culturales, las actividades orientadas a la niñez, las actividades educativas y pedagógicas. Se ha complejizado el trabajo territorial, o hemos complejizado el trabajo territorial en ese sentido.